comento que ya está dispuesto a empezar. Mientras tanto, bueno, una vez más, bienvenidos a todos a el inicio del segundo módulo del módulo sociopolítico del programa de formación Jóvenes Ciudadanos. Entonces, bueno, vamos a dar la presentación a Juan Miguel. Bueno, de esta sesión. El doctor Juan Miguel Mateus es diputado por la Asamblea Nacional en el estado Carabobo. Culminó sus estudios de Derecho en la Universidad Monte Ávila y obtuvo un máster en Derecho Constitucional y Parlamentario en la Universidad de Navarra en el 2008. Además, es fundador de la Asociación Civil Formación. Fue electo candidato a diputado en las primarias de la MUT en el 2015 por el circuito lista y en las elecciones del 6 de diciembre del mismo año. Resultó electo para el periodo 2016-2021. Es uno de los principales dirigentes de Primero Justicia y actualmente es profesor de la Universidad de Stanford. Es un honor tenerlo acá el día de hoy. El espacio es todo suyo, Juan Miguel, y hoy Juan Miguel nos viene a hablar de un tema súper importante, un tema del cual vamos a tener que ocuparnos después de, durante de y ahorita antes de. Es República e instituciones políticas venezolanas. Bienvenido, Juan Miguel, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, América. Empiezo y debe ser así, reiterando el agradecimiento por esta invitación, por ser parte de esta extraordinaria iniciativa de formación, una cruzada cívica que tanto necesita Venezuela. Agradezco a José Miguel, a ti misma, América, a todos los participantes. Me parece que es un tema que no solo comprende muchísima utilidad práctica, absolutamente necesario y pertinente para la formación de un joven político, sino que además tiene muchas implicaciones prácticas, como tú misma lo decías hace pocos segundos. Es un tema que debe ocuparnos intelectualmente, pero también en la acción, desde este momento, y probablemente el asunto de la República y sus instituciones políticas tendrá que ser objeto por parte de todos nosotros de eso que Thomas Jefferson llamaba la vigilancia constitucional, es decir, un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo cívico, casi hasta nivel heroico, para mantener el orden de la libertad. En nuestro caso, por supuesto, nosotros tendríamos que alcanzar o restablecer ese orden de la justicia, ese orden de la libertad que es una república, pero estoy convencido, es una cosa que quisiera que retengan todos los jóvenes que participan de las iniciativas formativas de Más Ciudadanos, que a nuestras generaciones, la mía que es mayor que las de ustedes, pero a la de ustedes también, les tocará ser unos grandes guardianes, un esfuerzo grandísimo para mantener viva la República y su institucionalidad una vez que la alcancemos y logremos tener democracia en Venezuela. Les decía que el tema me resulta muy pertinente desde el punto de vista formativo. Es lógico que sea pertinente, sobre todo porque la República y sus instituciones políticas, o República e instituciones políticas, pues señalan necesariamente uno de los ámbitos de actuación más importantes de un político, que es el Estado, la institucionalidad del Estado. Un político tiene un marco general de actuación, que es la sociedad. Luego, dentro de la sociedad organizada, tiene un ámbito, digamos, más acotado o en sentido estricto, que son políticos, pero dentro del esquema del constitucionalismo racionalizado, y es casi impuesto por el orden de las cosas, esa vida partidista o la vida de sociedad civil organizada para el ejercicio de la política conduce necesariamente a un tránsito hacia las instituciones del Estado. Con lo cual, eso debemos tenerlo en cuenta. Ustedes se están preparando para migrar en algún momento desde el ámbito de la sociedad organizada al ámbito de las instituciones del Estado, lo cual supone en sentido amplio, en sentido amplísimo, el gobierno de la cosa pública, el gobierno de la ciudad. Con lo cual, es importantísimo, reitero, tener esta premisa de fondo. La República y sus instituciones son un ámbito casi con sentido finalístico, teleológico, de actuación de quien se quiere dedicar
a lo público y a lo político. La segunda premisa para encuadrar el tema, y que me parece que es lo que está en la base, lo que está en los fundamentos de toda aproximación a la idea de república y a la idea de la organización de las instituciones políticas dentro de una república, es que debe ser soberana la ley, que debe hacerse soberana la ley por encima de la voluntad humana. Cualquiera puede hacer la voluntad de uno, la voluntad de algunos o la voluntad de todos. En un esquema de liberalismo clásico, en sentido auténtico, genuino, en su variante más esencialmente política, todo está referido exactamente a la cuestión. ¿Cómo hacer prevalecer la ley por encima de la voluntad de las personas? De manera que sea soberana la razón de justicia contenida en las normas y no el mero proceder o la voluntad de actuación mecánica de la persona humana, de los ciudadanos agrupados políticamente. Sobre el tema de las instituciones políticas, acotado en el contexto republicano, hay muchas posibilidades de aproximación conceptual. Una primera aproximación es la sociología, es decir, desde la sociología se estudia cómo inciden las instituciones políticas en la maraña de relaciones sociales, cómo las potencian esas relaciones sociales, cómo crean algunos hábitos que se pueden describir desde el punto de vista sociológico. Esa es una arista, un enfoque de las instituciones políticas. Un segundo enfoque, que es quizás el más amplio, es el de la ciencia política. La ciencia política suele aproximarse al estudio de las instituciones políticas dentro de la teoría del Estado, dentro del funcionamiento de los órganos estatales, y digo que es muy amplia porque tiene un vastísimo terreno de aplicación tanto intelectual o de descripción intelectual. El científico político, el cientista político, como dicen en el Cono Sur, se aproxima a las instituciones políticas para verlas, para describirlas. Y también esto se debe a Giovanni Sartori, también se aproxima a las instituciones políticas como queriendo hacer una suerte de ingeniería para ver qué es lo que funciona, cómo son esos, en la sala de máquinas, cómo son esos engranajes que deben actuar o interactuar precisamente para mantener el orden republicano en sentido amplio, la libertad y la justicia. También se puede aproximar o puede haber aproximaciones a las instituciones políticas desde el punto de vista histórico, es decir, cómo ha sido el desarrollo de la institucionalidad en general derivada de un ordenamiento jurídico, de un ordenamiento constitucional, pues cómo han sido los vaivenes históricos de las instituciones políticas. Eso en el caso de una nación, de un país como Venezuela, un país que fue colonia y que súbitamente, en un momento concreto de la historia, independencia, conformó como una república, es algo que puede ser muy marcado, es algo que puede ser fácil de tracear, de rastrear, el ver cómo se han acomodado las instituciones en el marco republicano y cuáles han sido las variaciones en ese devenir histórico, en esa marcha histórica, en ese proceso histórico de la institucionalización de una sociedad. Pero quizás, dejando de lado otras áreas de aproximación al estudio de las instituciones políticas, quizás el área más rica y el área con mayor aplicación práctica para aproximarnos a las instituciones políticas es el derecho público, en concreto el derecho constitucional y el derecho administrativo. Son como las concreciones dentro de lo jurídico para estudiar de mejor manera el desarrollo, es decir, los contornos de las instituciones dentro de un orden constitucional republicano y cómo van aterrizando esas instituciones en su funcionamiento. Entonces, lo que nos ocupa en este caso es ver, hacer como una revisión de la organización institucional del Estado en un sistema republicano.
Eso es lo que nos corresponde a los venezolanos. Ese es el ámbito de actuación para el cual ustedes deben formarse. Ahora bien, el estudio de las instituciones políticas suele hacerse desde 3 estadios que son descriptivos, generalmente descriptivos. Con esto voy aterrizando y cayendo en materia rápidamente, y me gustaría que pusiéramos atención a estas 3 cuestiones que voy a referir en este momento. Repito, el estudio de las instituciones políticas suele hacerse en 3 estadios muy descriptivos. El primero de ellos es la radiografía general, el esqueleto general de las instituciones del Estado. ¿Cómo es ese concierto, ese todo, ese tapiz de instituciones que dan vida al Estado o a través de las cuales cobra vida el Estado? Esa es una primera aproximación descriptiva de ese objeto de estudio que son las instituciones del Estado. Es decir, una foto panorámica de cuáles son las instituciones del Estado, no solo las ramas del poder público, sino las derivaciones institucionales de cada una de las ramas del poder público. El todo. En el caso de la tradición anglosajona, a eso se le llama las ramas o los brazos del gobierno. Los anglosajones llaman gobierno a lo que nosotros llamamos Estado. En la tradición continental, de derecho público continental europea, de la cual nosotros somos tributarios en buena medida, se habla del poder público, de los ámbitos del poder público, dividido, como ya veremos, y ustedes conocen, según la división clásica o la separación clásica de poderes. Pero ese es un primer estadio de la aproximación a las instituciones políticas. El segundo estadio, que también es descriptivo, es el de las relaciones e interrelaciones entre las distintas instituciones políticas del Estado. Ya no se trata solamente de observar el conjunto de las instituciones, el mapa, la panorámica que ellas dibujan, sino ver cómo esto se convierte en una maquinaria con engranajes y cómo es la interrelación entre las instituciones del Estado, bien sea instituciones de una rama del poder público o bien sea órganos dentro de una misma institución del poder público del Estado. Pero esa es la segunda parte. El tercer estadio de aproximación es como un zoom, es como hacer una aproximación mucho más cercana, un close-up, es el del estudio de el estudio del funcionamiento interno de las estructuras, perdón, de las instituciones del Estado. No ya cómo es el todo, la foto general de las instituciones del Estado, no ya cómo se interrelacionan esas instituciones entre ellas, sino cómo funcionan internamente, cómo funciona, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de tal o cual país, cómo funciona el Congreso mexicano, cómo funciona internamente y cuál es el marco regulatorio que permite que tenga un funcionamiento constitucional y que tenga una vida endógena, una vida institucional, se suele utilizar el término en ocasiones, doméstica. Pero, y aquí quiero detenerme, antes de estudiar o de hacer esas 3 aproximaciones, que son casi metodológicas, para comenzar a ver y analizar las instituciones del Estado, antes de esos 3 estadios de decir, bueno, estas son las instituciones, así se interpretan y así funcionan internamente, hay 3 preguntas que son de fondo, que no son descriptivas, que poco suelen estudiarse poco suelen tenerse en cuenta en los contemporáneos y muy actuales de las instituciones políticas. Esas 3 cuestiones, y sobre esto quiero que presten mucha atención también, son tres elementos que dotan de mayor sentido la aproximación a las instituciones políticas. La primera cuestión, ¿qué es la representación política? La segunda cuestión es, ¿cómo se legitima la representación política en términos amplios? No estoy hablando de representación política en sentido estricto de naturaleza parlamentaria, de cuerpos colegiados, no. ¿Cómo se legitima la representación política para que se convierta,
en autoridad y no en mero poder. Y esto es una de las finalidades de la institucionalización del Estado, que la autoridad política o que la representación política se ejerza cara a los ciudadanos y al resto, a la sociedad, como una autoridad legítima y no como un mero poder de facto. Y la tercera cuestión que encausa mejor el estudio y la actuación en las instituciones del Estado, en las instituciones políticas, es el de cómo acotar, cómo achicar, cómo estrechar el ámbito de actuación de la representación política legitimada para que no lesione la dignidad humana y los derechos de los ciudadanos. Es decir, cómo se limita el poder, cómo se frena el poder, cómo las instituciones son en sí mismos, se les convierte en pesos y contrapesos y en mecanismos que permiten ese balance constitucional que es tan importante para salvaguardar la libertad humana. Entonces, voy a referir alguna idea respecto de cada una de estas cuestiones de fondo y luego pasaré a la descripción brevemente de los tres ámbitos de aproximación a las instituciones políticas. Respecto de qué es la representación política, hubo un debate, o no hubo un debate, pero se planteó digamos, un análisis intelectual de las instituciones políticas a propósito de dos autores que son formidables para comprender este tema. Un primer autor es Maurice Oriou, es probablemente el autor de Derecho Público que se aproximaba a la ciencia política francés, que más ha estudiado el devenir de las instituciones políticas o el derecho constitucional, su hijo también, por cierto, se llama André Oriou, el devenir del derecho constitucional y cómo da vida a las instituciones políticas. Pero apareció ante los estudios de Maurice Oriou, apareció otro autor austríaco, otro autor que es austríaco, porque Oriou es francés, que es Eric Voegelin. Y Eric Voegelin dice que el problema de fondo en las instituciones del Estado es encontrar la cuestión de la representación política. Y aquí viene lo que para Voegelin es la representación política, o por lo menos el concepto amplio que nosotros vamos a manejar en esta sesión. Voegelin dice que la representación política es la articulación, sobre esto quiero que presten atención, es la articulación o el mecanismo a través del cual una sociedad alcanza maneras de actuar articuladamente en la historia. Es decir, la representación política es el modo como una sociedad cobra articulación para actuar. Y eso tiene que ver con la idea de que la autoridad política es necesaria para empujar hacia el bien común a una sociedad, y eso supone un ejercicio de representación. Es decir, toda autoridad política representa en sentido amplio a la sociedad de la cual dimana. No estamos hablando en sentido constitucional estricto de la representación, pero eso es así. Lo segundo, el cómo se legitima la representación política para que se convierta en autoridad y no en mero poder, es el gran problema del Estado constitucional y del Estado republicano, en su aproximación republicana en nuestros días. Es decir, cómo lograr que esa representación política amplia que puede estar en una rama del poder público, puede ser, hay representación política en sentido estricto en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, es decir, todos los titulares de esas ramas del poder público representan a la sociedad en la cual actúan, la representan a propósito de una función específica. ¿Cómo lograr que esa representación no sea poder de facto, sino que sea autoridad, y aquí viene la clave, con derecho a mandar, con el derecho legítimo a mandar y con el derecho legítimo a exigir obediencia? O, dicho de otra manera, cómo lograr que esa representación política se institucionalice de tal manera que por su legitimidad el ciudadano esté obligado a obedecer, porque hay justicia, porque hay libertad y porque es una autoridad que vincula precisamente para el orden social, para el mantenimiento del orden social,
de la paz social, de la libertad social. Pues todo este debate sobre la legitimidad de la representación política cobró una mayor intensidad después de la Segunda Guerra Mundial. Acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces la experiencia de Hitler en Alemania, de Mussolini en Italia y la proyección de lo que sería la Unión Soviética, el imperio soviético, el imperio del mal, ejerciendo poder de facto y no autoridad, hizo que ese mecanismo, o sea, que esa necesidad de legitimar la representación política fuese aterrizada y fuese concretada a través de mecanismos constitucionales. Y por eso entonces comienza a hablar no solo ya de Estado de Derecho, sino también de manera, no es por primera vez que se usa la expresión, pero se comienza a hablar con mayor fuerza en esa Europa de la posguerra del Estado constitucional como la manera de cuidar y de preservar que la representación política sea autoridad legítima y no mero poder de facto que lesiona a los ciudadanos. Y después, cómo acotar, que es lo más práctico, cómo acotar el ámbito de actuación de esa representación política, bien sea en el Poder Ejecutivo, recuerden que es en sentido estricto lo de representación política, bien sea en el Poder Ejecutivo, bien sea en el Poder Judicial, bien sea en el Poder Legislativo, cómo ponerle cortapisas para que no se excedan en sus funciones y para que no lesionen las esferas de subjetividad de la sociedad, de subjetividad de la vida social y en definitiva los derechos de los ciudadanos y el núcleo elemental de los derechos humanos o de la dignidad humana. Y la respuesta, que es algo que nos debe animar a los venezolanos a construirlo, a mover, es también el Estado constitucional. El Estado constitucional es un programa jurídico que se despliega fundamentalmente en tres niveles. Es una norma o unas normas con rango constitucional que crean órganos del poder público que sirven de título o de directrices jurídicas para aterrizar en un ordenamiento legal que funcionamiento de las instituciones y en el caso del Estado constitucional contemporáneo, la tercera concreción para para acotar la actuación de la representación política es el énfasis que se pone en la actuación de las cortes o de los órganos del Poder Judicial, porque son los garantes de la ley. Hay mucha literatura en este momento en Inglaterra, desde hace mucho tiempo, pero en este momento es muy importante el boom de literatura que hay en Inglaterra y en Alemania sobre los jueces, todos, no solo los tribunales constitucionales, cortes supremas, sino de los jueces como guardianes de la democracia. Ok, dicho eso, entonces retomamos los tres estadios. Ya sabemos que las instituciones políticas deben procurar o son representación política real, que esa representación política real tiene que convertirse en autoridad legítima y que esa representación política real tiene que estar acotada en su actuación para no lesionar a los ciudadanos. Entonces volvemos a los tres estadios en los cuales hay la aproximación o se hace la aproximación de las instituciones políticas, que es el mapa general de las instituciones del Estado, el entramado institucional del Estado, las relaciones entre los órganos del poder público y después el funcionamiento interno. Solamente voy a comentar una cosa concreta de cada uno de estos tres asuntos. Respecto del mapa general de las instituciones del Estado, el primer pivote es la Constitución. La Constitución crea por sí misma eso que se llaman órganos constitucionales, que son los órganos, en términos generales, cuyas competencias y funciones están establecidas y mencionadas en la propia Constitución. Ejemplos de órganos constitucionales es la Asamblea Nacional, en el caso venezolano, es el Tribunal Supremo de Justicia, es la Defensoría del Pueblo, bueno, los órganos que están allí nominalmente, que tienen una función, unas funciones y unas competencias expresas y que el constituyente ha querido demarcar. Ese es el primer estrato de la estructura del Estado. El segundo estrato son las instituciones derivadas por cauce legal, las instituciones que no ha previsto el constituyente
que no son órganos constitucionales, sino que son órganos legales o instituciones legales. También se les llama de segundo grado o de segundo piso. Un ejemplo de institución legal puede ser un instituto autónomo, en el caso de Venezuela, por ejemplo, algo que no está previsto en la Constitución, pero que el legislador después desarrolla bajo unos criterios de racionalidad orgánica, de racionalidad administrativa, de racionalidad financiera, con sentido de finalidad, va creando las leyes. Y después, bueno, en segundo lugar, el de las relaciones entre las instituciones del Estado. En este mismo momento hay un gran debate, sobre todo europeo, sobre los pesos y los contrapesos, y lo agreste, bueno, también lo hay en Estados Unidos, por cierto, y lo agreste que deben ser las relaciones, lo agreste o no, que deben ser las relaciones entre las instituciones del Estado. Es decir, cómo constitucionalizar y profundizar los conflictos entre órganos constitucionales y los conflictos entre órganos o instituciones del Estado. Y cuando digo los conflictos, es haciendo la previsión de que lo ordinario es que no haya conflicto. Es decir, que lo ordinario es que las instituciones se interrelacionen con normalidad, pero lo que es relevante para el estudio de las instituciones políticas y lo que es relevante para la actuación práctica y para la concreción de la salud del entramado institucional del Estado es prever cómo se solucionan las crisis y los problemas que hay entre los órganos del Estado. En el caso venezolano, por ejemplo, esas crisis pueden ser integradas entre poderes de respeto entre uno u otro, pero la llave de las crisis, a la solución de las crisis, la tiene la jurisdicción, los órganos jurisdiccionales, en concreto el Tribunal Supremo de Justicia, cuando resuelve problemas de competencias entre órganos, cuando interpreta la ley en un sentido o en otro, y sí también lo es en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o en el caso europeo. Estoy pensando concretamente en España, en donde hay un recurso que es el conflicto entre órganos constitucionales, a partir del cual pues, se establecen cuáles son los límites y los ámbitos de actuación de cada poder público. Y lo tercero, el funcionamiento interno de las instituciones, es más el terreno del derecho administrativo o de un derecho constitucional especial. Por ejemplo, el funcionamiento del Poder Ejecutivo en Venezuela, su funcionamiento interno, tiene la peculiaridad que tiene un marco constitucional que observar y tiene mucho de un entramado legal. Recordemos que en el caso en particular del Ejecutivo y en Venezuela, por ser un sistema presidencialista, el presidente de la República es el jefe de Estado y es también la cabeza de la administración pública. Entonces allí hay una dualidad de ordenamientos jurídicos, constitucional y administrativo que permiten el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo. Eso también ocurre con el Parlamento, con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un órgano constitucional. Existe algo como un derecho parlamentario, que es un derecho constitucional especial al Parlamento para el interno, pero también existe una administración parlamentaria, un derecho administrativo dentro del Parlamento. Y así ocurre con el resto de los poderes públicos. Y en el caso de Venezuela, por ser nosotros un Estado federal, también hay unos ordenamientos particulares respecto de lo estatal o lo municipal. Existe también un constitucional y un marco legal para los estados y para los municipios y para los órganos del poder público en esos ámbitos de distribución territorial del poder público, para los órganos ejecutivos y legislativos a nivel regional, a nivel estatal, perdón, o a nivel municipal. Pero no diré más sobre eso porque es un asunto, lo que quiero es transmitirles una clave metodológica, cómo aproximarnos a esto. Ahora, dicho todo lo anterior, ya casi para ir concluyendo en los próximos 5 minutos, aparece la cuestión de la economía del orden de las instituciones del Estado. Cuando me refiero a economía, no me refiero a economía en el sentido crematístico, en el sentido financiero, en el sentido estricto, sino a
cómo es la mejor manera de racionalizar el orden de las instituciones. Y es precisamente con la Constitución. La Constitución es el órgano o la pieza que permite demarcar mejor cómo es el entramado republicano y cómo son las piezas que están dentro de ese entramado republicano. Pero eso lleva a algo que es muy importante y que también es objeto de debate en el mundo entero de hoy. Así como la institucionalidad del Estado debe ser respetada, pero es amenazada en el mundo entero, así también el orden constitucional o el Estado constitucional lo está haciendo. De hecho, la manera sencilla de ponerlo es decir que el Estado constitucional, con su dosis de institucionalización, está siendo amenazado y desafiado en el mundo entero. Hay ejemplos aquí en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en Latinoamérica. ¿Cuál es esa primera o la principal amenaza, en mi criterio, a la institucionalidad del Estado constitucional en este momento? La respuesta es muy sencilla: el populismo. El populismo, que en este momento no es ideológico, que en este momento no es un asunto de ámbitos o espectros ideológicos, sino que el populismo es el fenómeno que tiene en su núcleo precisamente la negación de la soberanía de la ley para darle o intentar darle la soberanía a las personas y la negación de la continuidad o estabilidad institucional para darle cauce a una mera voluntad popular o a una mera querencia del pueblo, incluso organizado. Ante estas del populismo, que son crecientes, Estados Unidos, por ejemplo, toda la presidencia de Trump abrió el debate de cómo se erosiona el sistema democrático, el sistema de institucionalidad norteamericana, por un liderazgo carismático populista. En el caso de Europa hay amenazas, no solo en España, también en Alemania, en Austria, de emergencia de populismos que quieren ir en contra de la organización constitucional del Estado y de la institucionalidad constitucional del Estado. Y por eso, y correcto, el populismo es, o en el núcleo del populismo puede, dicen aquí que el populismo es una forma de las tiranías de la mayoría, sí, puede derivar en eso. Pero a lo que quería llegar, y con esto voy aterrizando, es que la cura a esa pretensión del populismo de destruir la soberanía de la ley y la estabilidad de las instituciones es eso que Jürgen Habermas llamaba el patriotismo constitucional. Nótese que Habermas es un filósofo alemán. Escribe básicamente, dice, el verdadero patriotismo tiene que ser el patriotismo engranado, amalgado en torno al texto de la Constitución, no a una idea de nación, no a una idea, a un patrón ideológico, no. Lo que es verdaderamente heroico y el verdadero patriotismo está en aferrarnos lealmente a la letra de una Constitución. Y eso es lo que permite unos ámbitos de actuación saludable del poder público, unos ámbitos de libertad para los ciudadanos, y es lo que permite que haya una demarcación de los asuntos y de la resolución de los problemas en sociedad. Esto está causando un revuelo nuevamente en Europa, esta idea de patriotismo constitucional, porque verdaderamente es un antídoto a las amenazas del populismo a la institucionalidad republicana. Bueno, republicana en términos amplios, porque hay países en Europa que son monarquías, pero siguen siendo una cosa pública y también son objeto de amenaza por parte del populismo. Y el segundo antídoto, o digamos, una variación de este antídoto de patriotismo constitucional, es lo que Peter Haberle, un autor alemán también, pero ya constitucionalista, no filósofo como Habermas, ha llamado la constitucionalización de la cultura o la cultura como constitución. Que la constitución no sea una mera norma, un mero agregado de normas que animan en el mejor de los casos el funcionamiento de los poderes públicos, sino que sea una de las piezas que modela
la forma mentis de los ciudadanos, que crea los hábitos en los ciudadanos y por lo tanto conforma la cultura. Cuando uno está en países que son potencias constitucionales, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, uno entiende, percibe, huele que la Constitución y el constitucionalismo, aun si no hay constitución en sentido formal, como en Inglaterra, que tienen derecho constitucional según una constitución en sentido formal, o incluso en Alemania, por ejemplo, que la ley fundamental de Bonn no tiene rango constitucional, pero no nació como una constitución en sentido estricto, pues pero cuando uno está en esos países, pues, potencias constitucionales, una de las cosas más deliciosas de percibir es que hay una cultura constitucional que está en los políticos, pero sobre todo está en el seno de la ciudadanía y de la población general. Y es ese marco, ese ethos cultural y constitucional lo que permite en el fondo que la representación política articule bien para la acción a la sociedad, que sea una articulación legitimada y con reconocimiento de legitimidad por el todos, porque es consentida, los ciudadanos lo quieren, y además de eso, pues que actúe muy acotadamente para preservar la libertad. Finalizo diciendo que a nosotros en Venezuela en este momento, y concretamente ustedes, nos ha tocado, digo porque a ustedes porque se están aproximando a estos temas, nos ha tocado vivir en unos momentos en los cuales la referencia de la institucionalidad está contenida en la Constitución y no en la práctica. La institucionalidad del Estado, las instituciones políticas creadas por la Constitución de 1999 no han alcanzado un desarrollo de legitimidad, un desarrollo a la ciudadanía, como era previsible, por el drama que estamos viviendo. Pero lo que quiero dejar como reflexión final es que, sin embargo, ese sigue siendo el referente. El primer referente para la aproximación de nuestras instituciones políticas en este momento, dejando de lado nuestras tradiciones republicanas, cívicas, históricas, es la Constitución del 99. Y nosotros tenemos que verla, tenemos que conocerla y tenemos que entender, asumir que la gran lucha que tenemos es precisamente ganar la democracia para que esa institucionalidad que está en la Constitución de 1999 pueda cobrar vigencia, pueda expandirse, pueda respirar y en consecuencia podamos ganar un orden republicano e institucional que va a estar marcado por una penuria, por unos dolores autocráticos, por un peso autocrático, por el pasado autocrático vivido en Venezuela, pero que debemos afrontar con mucha esperanza. Lo dejo hasta allí, América. José Miguel, gracias. Ya, estoy por acá. No se escucha. Ah, perdón. Bueno, yo quería invitarlos a todos, por ahí ya veo que levantaron la mano y hay algunas preguntas, ya vamos a pasar a eso y América nos va a ayudar, pero para abrir esta segunda parte de la clase, quería como hacer una pregunta que quizá pueda orientar la conversación. Se habla mucho de la necesidad de reformar o inclusive de redactar una nueva constitución en Venezuela. Quería saber tu opinión sobre eso y qué importancia consideras que puede tener en un eventual proceso de transición para lograr, evidentemente, una mayor institucionalidad en Venezuela. Paso a responder una por una, ¿no? O sea, sí, yo creo que podemos... Como prefieras, ¿verdad? Como prefieras, Juan Miguel, ¿te puedo una por una o varias? Sí, no, con esta preferiría uno por uno, pero quisiera responder esto de una manera muy, muy sencilla. Mi opinión personal es que el problema no es en sí misma la Constitución, no es el modelo constitucional. La Constitución del 99, con algunos excesos de diseño constitucional, de diseño institucional, perdón, que tiene, a pesar de eso, es un instrumento suficientemente, tiene herramientas suficientes para alcanzar una transición democrática, para consolidar un sistema democrático. Mi opinión personal, y es lo que ha hecho además la Asamblea Nacional, es sacar del juego la tentación de crear una nueva constitución, por lo menos antes de la transición o durante la transición. Si ustedes me preguntan a mí, mi opinión es
que nosotros tenemos que ganar la democracia con la Constitución del 99, pero después de ganar y asegurar esa democracia, es que se puede abrir el debate de la reforma del Estado para ver qué hay que enmendar o reformar en esa Constitución, o si vamos a necesitar un nuevo texto constitucional. Lo que no me parece correcto es que después de tanta agua corrida en estos años de dictadura totalitaria, nosotros todavía pensemos que la solución está más en el diseño de una norma constitucional, en un texto constitucional, y no en la educación cívica de la ciudadanía, que es lo que ustedes hacen. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Miguel, por tu respuesta. Vamos a proceder acá en el chat a leerte algunas. Recordamos a todos los participantes que pueden levantar la mano y le damos ingreso para que puedan hablar y hacer la pregunta directamente a Juan Miguel. Sin embargo, vamos a empezar desde las que están arriba, que hicieron durante la clase. Juan Miguel, Jennifer Daza pide, disculpe, ¿podría explicar nuevamente el punto número 2 de cómo se legitima para que la autoridad no sea mero poder? Entonces, bueno, la primera es esa. Sí, lo que decía es lo siguiente, ¿no? Una representación política en sentido amplio puede ser tiránica o puede ser legítima y funcionar para el bien común. Es decir, si nosotros vemos hoy el caso venezolano, la representación política de facto es Nicolás Maduro, es lo que representa de facto a la sociedad venezolana, porque, digamos, expresa la articulación de las instituciones, expresa la actuación de algunas instituciones sin legitimidad y por lo tanto lesiona a los ciudadanos. Entonces, lo que debe tenerse muy claro a la hora de aproximarnos a las instituciones políticas es que esa acción no debe ser meramente descriptiva o como la de un anatomopatólogo. Es decir, un anatomopatólogo se aproxima a un hígado y dice, este hígado está enfermo porque está más oscuro o por lo que fuera, no sé qué tal. Nosotros tenemos que hacerlo así, tenemos que advertir que esas instituciones están enfermas, pero también tiene que haber un elemento prescriptivo, es decir, hacia el hígado sano, hacia el orden constitucional sano. Y lo más importante para lograr eso, me parece a mí, es saber entender esa distinción entre autoridad política con legitimidad y la que no la tiene. En el caso de Venezuela, eso es evidente con Nicolás Maduro y esos problemas de crisis de representación se seguirán produciendo. De hecho, se producen en este momento. Hay una crisis de representación, hay problemas de representación, hay problemas para saber dónde se pone la legitimidad de la representación, y creo que eso además va a marcar los próximos años de la política en Venezuela. Muy bien, Juan Miguel, muchas gracias. Por acá Loriana Durán nos pregunta, cuando usted habla de que somos un Estado federal, ¿cree que solo se encuentra en papel, en la Constitución y en las leyes, pero en realidad, pero la realidad es que no es así? Bueno, eso ha sido casi un drama histórico en Venezuela. Un país que constitucionalmente nace, una república que constitucionalmente nace y se desarrolla bajo el signo nominal, y aquí cada palabra cuenta, bajo el signo nominal del federalismo, pero sin alcanzar el desarrollo real del Estado. Ni siquiera cuando vino el momento estelar de la idea de federación, que inmediatamente después de la Guerra Federal, pues logró aterrizarse el sistema federal, con lo cual en Venezuela el sistema federal y su implementación es una tarea pendiente históricamente. Sin embargo, esa tarea pendiente históricamente se ha agravado en los últimos 20 años. Es decir, lo que se había ganado en términos de profundización del sistema federal y de la descentralización durante los años de la democracia, los años de la República Civil de punto fijo, pues eso se fue echando atrás, y aunque no ha cambiado el diseño constitucional, aunque nominalmente en la Constitución seguimos siendo un Estado constitucional, en la práctica concreta de hoy estamos muy lejos de serlo. Eso no obsta,
no obsta para que en el futuro, cuando superemos esta tragedia, haya que hacer ajustes del diseño de nuestro Estado federal. El modo como se define el Estado federal en la Constitución de Venezuela, pues quizás eso tenga que tener enmiendas, reformas, pero bueno, quiera Dios que eso sea pronto y que tengamos la oportunidad de hacerlo rápido. Así es. Bueno, Juan Miguel, la próxima pregunta la hace Daini Pacheco. Nos dice, uno de los ejemplos del populismo podría ser la creciente tendencia o promoción de sustitución de las democracias por regímenes dictatoriales. Sí, efectivamente es así, ¿no? Lo que ocurre con el populismo es que el populismo es un virus que se encarna o se asume generalmente en actores desleales de los sistemas. Cuando uno ve la España crispada de hoy, una España bajo mucha tensión, y el populismo asusando a aquella nación, esas formas populistas de actuación política suelen ser las formas de actores que son desleales al sistema. Es decir, actores que están en el sistema no para reformarlo, sino para destruirlo. Les pongo un ejemplo muy puntual. España tiene una constitución que es la Constitución de 1978 y es una monarquía constitucional, como todos ustedes lo saben. Cuando uno escucha a Pablo Iglesias diciendo que él acude a las instituciones y que desde las instituciones va a cambiar la constitución para cambiar la forma de la monarquía constitucional del Estado, pues allí hay un proyecto político. En mi criterio es un proyecto político que es desleal, porque reitero, lo que quiere es destruir lo existente. Y en un sentido eso fue Chávez en Venezuela, un actor político desleal que vino a desmontar la democracia y la socavó desde adentro. Entonces, eso ocurre en otros países y lo que está ocurriendo es lo que ocurrió en Venezuela, que esos populistas no aparecen en las primeras de cambio como unos dictadores, sino que cuando se abre la brecha del populismo, se va desinstitucionalizando el Estado, se va desconstitucionalizando la actuación del poder público y se va dando prevalencia a la voluntad de unos, algunos o lo que sea por encima de las leyes y por encima de la Constitución, eso deriva en dictadura. Actualmente hay unos síntomas muy claros de deterioro constitucional, de deterioro democrático, de erosión democrática en la región, en Latinoamérica. En Perú, por ejemplo, nada más como está configurada la segunda vuelta, ya da pánico. Es decir, las opciones que están puestas allí para que la ciudadanía decida, da pánico. Y que esté liderando el que tiene inclinación marxista, da pánico. Cuando uno voltea los ojos sobre Colombia y ve que en Colombia quien está liderando las encuestas al día de hoy es Petro, por supuesto que como venezolanos nos asustamos. Y cuando uno advierte el caso chileno, en el cual se aproximan a un proceso constituyente que puede cargarse de mucho populismo en el camino, pues eso da pánico, y da pánico precisamente por lo que decía la joven Pacheco, porque todo eso es, o puede ser el prolegómeno de la instauración de una dictadura, incluso de una manera más cínica, porque son dictaduras que tienen o que quieren ser veladas o que quieren preservar algún atisbo de legitimidad formal. Muy bien. Muchas gracias, Juan Miguel. Tenemos algunas personas que han levantado la mano para hacerte la pregunta directamente. Le voy a dar el pase a una de ellas. José Miguel me puede especificar mejor quién es, pero bueno, el espacio queda para que le hagan la pregunta directamente a Juan Miguel. Hace unos minutos tenía la mano levantada Samir. No sé si todavía quiere intervenir, si no pasamos a Gerald. Ok, Samir ya levantó la mano. Adelante, Samir, puedes hablar. Sí, buenos días. ¿Se me escucha? Perfectamente, campeón. ¿Cómo está, diputado? Bien, le tengo una pregunta basada en su explicación y ciertamente, ¿qué recomienda ante el intento de partidocracia y de acumulación de los poderes que existe hoy en día en el país, en donde
se trata de enajenar al pueblo de su propia soberanía por medio de la desconfianza en los poderes públicos y la corrupción también, y la existencia de poderes públicos paralelos en donde el ciudadano se encuentra suprimido y donde no puede ejercer su derecho a consultas populares o al voto ciertamente por la propia desconfianza, ¿no? Como, ¿qué herramientas constitucionales o qué recomienda hacer en este tipo de casos para tratar de recuperar la democracia por el propio ejercicio de la soberanía, ¿no? De la soberanía y de la ciudadanía en este caso? Gracias, campeón. Me parece que esa pregunta es muy importante y el punto de partida a la respuesta es que no se trata de un asunto antes de diseño constitucional o de herramientas constitucionales, sino de situación política. En el caso venezolano, por ejemplo, nadie ha sufrido, o sea, nada ha sufrido tanto como la condición de ciudadano, la ciudadanía. Ustedes saben que Aristóteles decía que ciudadano es el que toma parte en el gobierno de la ciudad, el que de un modo u otro participa de las decisiones de la cosa pública bajo tal o cual función específica. Y eso tiene como un correlato con los mecanismos de participación en los sistemas constitucionales. Hay un gran debate, siempre lo ha habido y seguirá abierto el debate sobre si es mejor el Estado democrático o un Estado de mayor participación, o si dentro del Estado democrático debe haber mayor, digamos, representación política en sentido estricto, o debe haber mayor participación popular o más democracia directa. En este punto, después de tanto populismo desatado por allí, los autores de la ciencia política y los autores del derecho constitucional suelen coincidir en que lo más sano para la institucionalidad del Estado y para el orden de la libertad es que existan mecanismos de representación política y que la participación directa sea subsidiaria y corolaria a la representación política formal, es decir, que sea un mecanismo de ensanchar la representación política formal, de perfeccionarla, pero jamás caer en el error de decir que lo más importante es la democracia directa, porque eso viene a demoler la institucionalidad democrática o la institucionalidad del Estado democrático, como ocurrió en Venezuela. En Venezuela, dentro de nuestra Constitución, ustedes han leído el concepto de la participación protagónica. Ese concepto de la participación protagónica ha querido venderse o se le ha querido vender como una sustitución de la democracia representativa en el texto de la Constitución. Y no es verdad. Cuando uno lee la Constitución, uno encuentra que también en la Constitución de 1999, la base del Estado democrático es una base representativa que es ampliada a través de mecanismos de participación directa. Pero incluso así, digamos, nosotros tenemos que tener en la cabeza que esos mecanismos de participación directa están secuestrados, por supuesto. Esos mecanismos de participación directa tampoco los conocemos, porque en estos 20 años no ha habido ejercicio de esa participación sana, encausada, adecuada, y ese es parte del reto que tenemos, campeón. Precisamente descubrir el cómo robustecer a los ciudadanos para que se robustezca la sociedad, y dentro de la sociedad organizada, robustecer a los partidos para que sin ningún miedo y sin ningún complejo los partidos puedan ejercer su función. La expresión partidocracia es una expresión que refleja una corruptela, refleja un sistema democrático en el cual los partidos políticos secuestran todos los procesos de las tomas de decisiones. Pero esa corruptela no debe ser confundida, no es tu caso, no es lo que tú estás haciendo, pero siempre es bueno llamar la atención sobre esto. Esa corruptela de la así llamada partidocracia no debe llevar a que se piense que los partidos políticos son dispensables o se puede prescindir de ellos. Hans Kelsen, que era muy inteligente, tenía una expresión, con lo crítico que era de los partidos políticos, pero tenía una expresión que a mí me parece siempre muy sabia. Decía, solo desde la ingenuidad o el cinismo se puede pensar en la democracia sin los partidos políticos.
A nosotros lo que nos corresponde es lograr que los ciudadanos sean mejores para que los partidos sean mejores también porque reflejan ciudadanía. Excelente, Juan Miguel. Bueno, ahorita tanto Gerald como Verónica tienen la mano levantada. Sin embargo, vamos a alternar las preguntas que están en el chat y las preguntas que hacen directamente. Entonces voy a decir la pregunta de Jesús Elórzano, donde dice, en busca de una mayor reducción del Estado, ¿considera usted necesario en Venezuela el volver al tradicional modelo de 3 poderes públicos? Bueno, otra vez, el punto de partida para la respuesta allí, el diseño constitucional de 5 ramas del poder público o de 5 poderes públicos en Venezuela, no lo conocemos en plenitud. Lo conocemos en el texto de la Constitución, conocemos sus pininos iniciales en el año 2000, cómo se fue desarrollando esa institucionalidad, pero esa institucionalidad no alcanzó un cenit con la Constitución, digamos, dentro del contexto de la Constitución del 99, porque se fue acelerando el proceso de autocratización y después tuvo una caída vertiginosa el desarrollo institucional o el desarrollo de acciones enmarcadas en los 5 poderes públicos de la Constitución. En el caso venezolano, a mí me parece que es muy pronto para plantearnos eso. Yo creo que en cuanto a diseño, se puede abrir el debate si es mejor tener 3 poderes públicos o 5 poderes públicos, pero a efectos prácticos, en el camino al cambio político que nosotros debemos recorrer, nos podemos aferrar sin ningún problema a la Constitución del 99 y sus 5 poderes, sin cuestionarnos eso por ahora. Ya cuando haya democracia, cuando funcionen las instituciones, ya podremos decir cómo es eso en la práctica y podremos ver cuál es la conseja al respecto, si hace falta reforma constitucional o no. Pero más allá del número de los poderes, lo importante es, cuando eso cobre vigencia, es la separación efectiva de los mismos, que sean órganos constitucionales sometidos a la racionalidad de la ley y que funcionen verdaderamente de manera autónoma y haciéndose pesos entre ellos. Ahí estará la clave. No sé si son 3 o 5 u 8. Muy bien, Juan Miguel. Gerald, tienes la palabra para decirle tu pregunta a Juan Miguel. Así que bueno. Ok, muchas gracias, América. Buenos días, muchachos. Bueno, mi pregunta va con base en todo el tema de las instituciones, de la legitimidad y básicamente la confianza de la sociedad hacia las mismas. Me surge la duda de, considerando el contexto actual, o sea, tanto en la ciudad de Caracas como en las zonas fronterizas, o sea, el tema de estos grupos paramilitares irregulares y el tema de esta situación económica que vive el país, como uno, como persona que apuesta a la parte democrática, al tema de las instituciones, o sea, cómo incentivar que se vuelva a tener una confianza hacia las mismas cuando por tantos años y sobre todo en los últimos se han visto las consecuencias o sea, de la anomia venezolana, o sea, la parte de que las personas creen que las cosas son de una forma y básicamente ahorita el país es desastroso lo normal por todos estos grupos. Wait a minute, please. Ajá, perdón, es que vine a un congreso, están tocando la puerta de la habitación, pero perdonen la distracción. Esa pregunta es muy importante, Gerald, por lo siguiente. Eso, lo que tú refieres como anomia es un fenómeno de disgregación del todo social y de la ciudad. Anomia en sentido estricto significa sin derecho o en carencia de lo jurídico. Anomos, es decir, sin ley. Y por lo tanto, sin un elemento que articule o que vincule a la ciudadanía hacia objetivos comunes que permitan la institucionalidad. Entonces, dentro, digamos, lo que está en la base o lo que permite ese vacío o esa deformación institucional que hay en la Venezuela de hoy es un sentido anómico de la existencia, es un sentido en el cual no hay conciencia de ley y no habiendo conciencia de ley no es posible que existan instituciones o por lo menos no desde el punto de vista real o que funcionen desde el punto de vista real. Y eso lleva a lo segundo,
Es decir, esa anomia que conlleva a que la actuación de las instituciones sea o esté deslegitimada o no sea para el servicio de los ciudadanos, lleva a un desprestigio de las instituciones que se convierte en una falta de consentimiento o de legitimidad a las instituciones. Y no se trata ya del ordinario o lugar común de la antipolítica, de la sospecha sobre todo lo público, de la sospecha sobre lo que está en el ámbito del Estado, sino además es una falta de credibilidad en las instituciones que se transforma a veces en miedo. Así se siente el ciudadano venezolano en este momento. No le pone su legitimidad o su consentimiento a las instituciones o al cómo se ejerce la autoridad de las instituciones en este momento, pero además teme porque esas instituciones no lo protegen o le pueden hacer daño. Y en ese sentido estamos en un estadio prepolítico, es decir, en un estadio de naturaleza en donde el ciudadano, en los hechos, lo que quiere es protección. Eso pasa en Venezuela y lamentablemente creo que esto, que tú refieres de una manera muy inteligente, Gerald, tiene un impacto cultural, está marcando y deteriorando nuestra cultura política y por eso es que esto va a tardar años. Nosotros tenemos que ganar la democracia, tenemos que rehacer porque hoy somos un Estado fallido, tenemos que descriminalizar la sociedad, tenemos que construir un Estado democrático dentro de ese contexto, tenemos que apuntar al desarrollo institucional de ese Estado democrático y después, entonces tenemos que crear las condiciones de formación ciudadana y formación cívica para que el ciudadano vuelva a creer en las instituciones y entonces para que se restablezca o se remoce esa cultura política que valora las instituciones. Pero ese es el drama de fondo. O sea, tu pregunta sintetiza el peor drama de fondo y el peor daño cultural que ha hecho el chavismo en Venezuela. Totalmente. Bueno, Juan Miguel, voy a hacerte otra pregunta por acá por el chat. Hace rato Verónica tenía la mano levantada, si quiero hacer la pregunta. Bueno, Aarón Pérez pregunta, ¿qué opinas sobre la supranacionalidad? Por ejemplo, la cesión de soberanía por parte de los estados a organismos internacionales. Un ejemplo, la Unión Europea, más o menos funcional. Bueno, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Decía, el antídoto a muchos problemas que tenemos hoy no es el patriotismo anclado en lo nacional, sino el patriotismo anclado en la racionalidad del derecho, en la racionalidad de la justicia. Eso que Habermas llamaba el patriotismo constitucional. En el caso de Europa, el debate sobre lo supranacional o la cesión de la soberanía es un debate más teórico que práctico y es un debate que no tiene que ver con la calidad de vida y con el orden de las relaciones humanas en lo concreto. Eventualmente se vuelve a plantear el problema si los estados nacionales de la Unión Europea ceden su soberanía porque le dan más poder a la Unión Europea. La respuesta es que no. Es decir, la custodia de la soberanía corresponde al Estado territorial. Y lo que hace el Estado territorial es que se enmarca en una unión, digamos, en una estructura de derecho que trae unos condicionantes comunes, que crea un mercado común, precisamente para el beneficio de los estados nacionales. Pero es muy distinto. Ahora, para lograr eso, para lograr esa integración, hace falta un pozo, un acervo cultural, de historia común, de conocimiento histórico común que en Europa existe y lo han cultivado, pero que en Latinoamérica no existe. Y en Europa además existe y hubo héroes que se encargaron de lograr que eso fuese así. Toda la integración europea con Konrad Adenauer, Jacques de Gaulle, es decir, Schuman, héroes en sus países, pero además héroes del europeísmo, porque básicamente, y volviendo a la pregunta anterior, lo que pretendieron crear con la Unión Europea, con ese marco común, era evitar una anomia colectiva.
no solo que hubiese anomia en los países que habían estado devastados por la guerra, sino querían conjurar el riesgo de que hubiese anomia o que hubiese una anomia como forma espiritual de la Europa toda. Eso es algo que en Latinoamérica debemos tener muy presente, en Venezuela y en el resto de la región que, reitero, sufre los desafíos o las amenazas del populismo y pues vienen desafíos muy importantes en los próximos meses. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Miguel. Ahorita la palabra la tiene Verónica. Verónica, puedes hacerle tu pregunta a Juan Miguel sin ningún problema. El espacio es tuyo. Buenos días. De verdad que excelente clase. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente, ¿no? Si se supone que la Constitución debería ser una expresión de los valores culturales y sociales que tiene la población, y pues en Venezuela, digamos que vivimos la actual crisis con respecto a las instituciones, entonces eso podría decir que el venezolano no, digamos que adoptó los valores constitucionales. Digamos que nunca llegamos al patriotismo constitucional del que estábamos hablando, o lo tuvimos, pero a medida del tiempo, con los problemas políticos, lo fuimos perdiendo. Eso respecto a la Constitución del 99. Bueno, me parece muy inteligente, Verónica, por el acento y por el apellido entiendo que eres zuliana, ¿cierto? De Maracaibo. ¿Y eres familia de Verónica Barbosa? No, pero ¿Del sí Nuevo sé Tiempo? quién es. ¿Ah? No, pero sí sé quién es. Ok. Bueno, creo que esta pregunta respecto de la cultura constitucional en Venezuela debe responderse de una manera más amplia que acotándola a la Constitución del 99. Nosotros hemos tenido una tradición constitucional accidentada, tormentosa. Desde 1811, pues hemos tenido todas las variaciones constitucionales, las subidas y bajas constitucionales, con ese grandísimo número de constituciones escritas. Estamos allí a la par de República Dominicana, Haití en número de constituciones, pero esas constituciones son expresión del pueblo de Venezuela intentando lograr una estabilidad constitucional o lo que fuera. El momento estelar del constitucionalismo en Venezuela fueron los años de la República Civil, de la democracia. Dígase lo que se diga, del 58 al 98 es el esplendor del orden constitucional y de la racionalidad constitucional en nuestro país. Cuando Chávez viene en el año 98 y como oferta de campaña propone esa constituyente, Chávez estaba siendo un actor desleal porque quería destruir a la constitución que más logró prosperidad, estabilidad política con todos sus defectos. Allí hay, por supuesto, no solo Chávez, o sea, Chávez vino a demoler aquello, los actores políticos entonces quizás tuviesen responsabilidad porque no lograron concretar, no es que no lograron concretar las reformas constitucionales que sirvieran de válvula de escape a la crisis que se venía acumulando, pero lo cierto es que Chávez vino como una expresión del problema a terminar de destruir la Constitución del 99. Ustedes no habían nacido probablemente en el año 99, pero cuando Chávez toma posesión, Chávez jura sobre la moribunda, dice, juro sobre esta moribunda Constitución. Una muestra más de que era un actor desleal. Pero entonces Chávez puso o redactó una Constitución con unos valores los que están allí expresados, pero más allá de lo que expresó, el gran daño que hizo fue que comenzó a socavar la cultura constitucional venezolana, de manera que comenzó a horadar, a triturar esa cultura constitucional al amparo de la Constitución de 1961. Y en este momento estamos en un punto en el cual el pueblo de Venezuela se ha enfermado. Eso no es doloroso, pero hay que decirlo con realismo. Se ha enfermado porque se ha enfermado su cultura política, y esa es una de las razones por las cuales yo no estaría de acuerdo con una constitución para la transición democrática, porque el pueblo de Venezuela se le ha inyectado tal sobredosis
de autocracia y de anomia, que me parece muy difícil que perdamos energía, o sea, que se le pida al pueblo de Venezuela en este momento cuáles son esos valores que tenemos que encarnar, o que nosotros perdamos tiempo los políticos en la redacción de una constitución, cuando lo que tenemos es que estabilizar al paciente para darle vida democrática, y después se verá. Hay un ejemplo de esto que es muy importante, Verónica, que es el ejemplo alemán. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania se plantea, en concreto con Adenauer como canciller, se plantea el problema de qué hacer con la constitución alemana. Pero Konrad Adenauer no convoca una constituyente por varias razones. Dice, en primer lugar, no puedo convocar una constituyente porque Alemania es un país ocupado, con lo cual su población no va a ser libre para expresarse en un proceso constituyente. En segundo lugar, no puedo convocar una constituyente para preguntarle al pueblo qué espera de una constitución, porque este fue el pueblo en el cual se hizo posible, vivió el virus nacionalsocialista. Y precisamente el trabajo que tenemos ahorita los políticos, pensaba Konrad Adenauer, decía, es sacar ese virus del torrente sanguíneo de la sociedad alemana. Y esa es la razón por la cual Alemania adopta la Ley Fundamental de Bonn en el año 49, que no era una constitución, era una ley con rango constitucional, eran normas con rango constitucional, pero no en sentido estricto una constitución. Y de hecho la última prohibición decía, bueno, esta ley estará en vigencia hasta que se dicte una constitución. Lo que pasa es que fue tan exitosa, se creó tal ordenamiento constitucional bajo la Ley Fundamental de Bonn, que después, cuando vino la reunificación, la Alemania del Este asumió la Ley Fundamental de Bonn, y hoy nadie se plantea en Alemania una nueva constitución, porque esa Ley Fundamental de Bonn ya conformó la cultura constitucional alemana y expresa los valores constitucionales del pueblo alemán. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Miguel. Tenemos unas preguntas acá por la caja de preguntas y respuestas. Voy a aprovechar de hacerlas. Sé que tienes yo me tengo que ir en breve, exactamente. hasta un tiempito. Bueno, como ¿para cuántas preguntas más te da el tiempo? Yo diría 2 más. Ok. Entonces, bueno, nada. Vamos a hacer una de la caja de preguntas y respuestas y una intervención más para terminar. Entonces, bueno, de la caja de preguntas y respuestas, Héctor Pinto dice, ¿puede darnos 5 puntos claves para pasar la institucionalidad a la acción diaria? 5 puntos claves para pasar la institucionalidad a la acción diaria. No entiendo la pregunta. Es decir, en un sistema democrático ordinario, lo lógico es que la actuación diaria del político en los partidos o en otras formas de sociedad organizada tienda a institucionalizarse. Los españoles, por ejemplo, hablan de la presencia institucional, o partidos de Estado, porque son partidos que tienen presencia en las instituciones. En el caso venezolano, los partidos que hacemos vida en la alternativa democrática nos institucionalizamos en la Asamblea Nacional. Fuimos hacia allá, en el ámbito de actuación, pero quitando eso no hay más ámbitos, o sea, están muy cercenados los ámbitos de actuación, con lo cual, digamos, las claves ya se verán. No sería capaz yo de poner las 5 por escrito así. Lo cierto es que esa posibilidad de actuación institucional supone que se recobre la democracia. Solo cuando se recobre la democracia, entonces se podrá lograr esa normalidad para actuar a través de lo institucional. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Miguel. Ahorita, como ya Juan Miguel se tiene que retirar, después de esta provechosa clase, daremos el último turno de palabra a Gabriela, y luego, Juan Miguel, te pido que, como siempre le pido a cada panelista y a cada profesor, le deje un mensaje final a estos jóvenes ciudadanos que, bueno, que desde distintas partes del país, desde Maracaibo, Caicara del Orinoco, se conectan todos los sábados para repensar un poquito y ver la importancia que tienen clases como estas para accionar desde ahorita. Entonces, bueno, Gabriela, el espacio es todo tuyo, y luego, Juan Miguel, quedas con el cierre. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la clase. Mi pregunta va enfocada en que, como usted mencionó hace un rato, de que la democracia se enfrenta ahorita a amenazas que ponen en peligro su perpetuidad en el tiempo, como el populismo, los radicalismos, etc. En la región tenemos una organización internacional como la OEA, que tiene entre sus propósitos el garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad democrática en la región, pero hemos visto los tropiezos que ha tenido últimamente, por ejemplo el caso de Bolivia, y cómo perdió cómo ha perdido
no toda su legitimidad, pero cómo ya la gente confía menos en ellos. Entonces, ¿cómo esas organizaciones internacionales podrían recuperar eso y cómo podrían aportar más en la estabilidad democrática de los países y cómo también aquellos países democráticos pueden ayudar en esto? O sea, esas cosas, quisiera saber su opinión al respecto. Sí. Bueno, son dos cosas, gracias, Gabriela. Creo yo que la respuesta va en dos direcciones. Lo primero es que la OEA es un órgano de derecho internacional público y eso tiene muchas limitaciones. En la OEA se ha hecho un esfuerzo muy grande, por ejemplo, con la Carta Democrática, para rescatar la importancia del derecho de los pueblos a la democracia, pero eso es absolutamente insuficiente si no hay impulso democrático en los países. La Unión Europea, por ejemplo, es lo que es, pero porque los países viven democráticamente y empujan democráticamente. En el caso de Latinoamérica, las inestabilidades propias de los países o las peculiaridades de los países hacen que esos países tengan inestabilidad, valga la redundancia, como lo decía antes, pero además que la región sea muy volátil. Y ante eso no puede hacer nada la OEA. Sí es un momento muy difícil, me parece, porque es un momento en el cual creo que el efecto péndulo está yendo nuevamente hacia el populismo. Saben que hubo un momento dado en el cual a Chávez se le llamaba Hugo Boss, porque Chávez era con chequera petrolera, era como el líder de esa nueva izquierda populista que emergía, que tenía Lula en Brasil, tenía a Correa en Ecuador, a Evo en Bolivia, tenía a Ortega en Nicaragua, el Hugo estuvo en algún momento en Paraguay, los Kirchner en Argentina, Fidel Castro haciendo lo suyo, por supuesto, era toda esa ola de izquierda. Eso se fue derrotando poco a poco, digamos, se fue normalizando en la región, pero me parece que ahorita el péndulo está hacia el populismo y repito, los ejemplos de Perú y de Ecuador, de Perú y de Colombia son muy alertadores, alertan mucho y son peligrosos. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, Ecuador pudo transitar un periodo, o sea, un episodio muy bueno en el cual fue electo Lazo, pero ahora Lazo tiene la gran responsabilidad de hacerlo bien para que no haya un populista. Perfecto, muy bien, Juan Miguel. Como te digo, ya como tú te tienes que retirar y ya también la clase está terminando, te pido que le des unas palabras final a nuestros jóvenes ciudadanos, no sin antes de parte de Más Ciudadanos darte las gracias por habernos dado esta clase magistral el día de hoy, por convencernos de una u otra manera que el accionar y lo que viene depende de lo que construyamos actualmente, como siempre repites. Y bueno, en verdad, muchas gracias a todos los jóvenes ciudadanos. Quedaron varias preguntas. Saben que intentamos responder la mayoría. Sin embargo, se ve el interés y también se ve que se disfrutaron esta clase tanto como nosotros. Entonces, no sé si José tiene algo que decir y si no, Juan Miguel, para que nos dé las palabras finales. Muchas gracias. Adelante, Juan. Gracias por acompañarnos y bueno, te dejo porque sé que está un poco apurado. Gracias, José Miguel. Gracias, América. Bueno, yo básicamente quisiera hacer una reflexión final sobre la ciudadanía. Ustedes saben bien, es un lugar común y es algo muy sabido, muy conocido, que los teóricos de la ciudadanía hablan de la ciudadanía como un estatus que debe ser activo, no un estatus contemplativo, sino un estatus activo. Y ese estatus activo tiene por lo menos dos ámbitos o dos expresiones. Uno primero es lo activo frente a la formación, al cultivo del alma del ciudadano, y el segundo es a las redes en lo común para actuar. De manera que los animo a seguir haciendo lo que están haciendo, los animo a seguirse formando, los animo a que esta formación esté enmarcada y encuadrada, conciliada con su formación universitaria, pero también los animo a que asuman que una cabeza bien formada y que un corazón bien formado no tiene otro destino distinto a la acción política, al incidir en lo público. No necesariamente tiene que ser a través de un partido, mejor si es a través de un partido, pero no necesariamente a través de un partido, pero accionar en lo público. Y son unos momentos muy difíciles,
pero también son unos momentos ante los cuales se abrirá un panorama de actuación enorme, porque como tenemos que reconstruir todo casi desde cero, todos vamos a ser necesarios y el concurso de todos es una necesidad. Gracias. Fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, un honor tenerte con nosotros. Gracias, Juan Miguel, muchas gracias. Bueno, creo que les gustó la sesión de hoy. A ver, quiero leerlos. A ver si les gustó la sesión de hoy. Yo creo que sí, porque lo que hicieron fue preguntar y preguntar y preguntar. Me encanta, de verdad. Bueno, muchachos, miren, en verdad, hoy iniciamos el módulo 2 del programa. Ya vieron que el módulo es el módulo sociopolítico. Ya estamos enmarcados más hacia el tema de la incidencia pública, de la incidencia política, de aquello o de esas áreas donde nosotros estamos por vocación, por pasión, por distintas circunstancias, distintos elementos. Entonces, bueno, a partir de ahorita van a ver que se vienen cosas súper brutales y que la formación como joven ciudadano va a ser cada vez mejor. Bueno, a ver, con respecto a los planes de incidencia pública, ¿quién quiere saber quién es su jefe de gabinete? O sea, ¿quién quiere saber quién va a ser su tutor? O sea, a ver, ¿quieren saberlo o no quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Ay, aquí todo el mundo quiere saber quiénes son los jefes de gabinete, José Miguel. Bueno, a ver.